nada más protesta lo necesario. Pero las mujeres protestan hasta por todo, chingón. Bien, entonces, puntos petitorios. Y al final de cuentas digo, protesto lo necesario, o sea, que estoy diciendo la verdad de todo lo que estoy poniendo. Así es como se establece un recurso. En un juicio de nulidad puede haber mayores personajes en el juego, pero en un recurso de revocación o en un recurso de inconformidad ante el IMSS, esa sigue siendo la misma estructura. ¿Estoy claro hasta ahí? Sí. Los que no hay preguntas de los que nos están viendo, pregúntales si están dormidos. Bien. Entonces, ¿ya vieron cómo se constituye esto? Bien. Entonces, ¿lo podremos hacer? Se puede hacer. ¿Puedes meter tesis y jurisprudencias? Sí. Claro que las puedes meter. Porque aunque esas sean elementos que hagan valer al aparato jurisdiccional, si con esos enclareces los hechos, pues te van a dar la razón, no en sí por la tesis y jurisprudencia, pero ya la autoridad va a saber que las vas a invocar en el juicio de nulidad y en ese juicio de nulidad te van a dar la razón. Entonces cuando las tomas en cuenta acá, te ayuda para que la autoridad administrativa, o sea, la administración diga, bueno, ¿para qué de una vez te la acepto? Va, órale. Bien. La que sigue, mejor. ¿Qué pasa dentro de los 3 meses? Me lo pueden desechar por improcedente, porque puse toda tontería y media. Por lo tanto, es por no tenerlo presentado o por no tener presentado el recurso. O sea, me lo desechan y se debe de interpretar que no estuvo presentado el recurso. Si me lo rechazan el día 30, o sea, en el último día hábil, ya no me dan chance de reponerlo. Así que no, ¿por qué me lo van a rechazar el último día hábil? Porque cuando no, los abogados meten todo el último día. Pero si lo metes a los 5 días y te lo rechazan en 10 días, pues vuelves a presentarlo corrigiendo o viendo qué te pasó. Te lo van a sobreseer, quiere decir que entonces sí lo aceptaron, lo analizaron y se dieron cuenta que en algo tenías razón. Entonces puede ser que te repongan el acto en aquellos casos en que estoy diciendo que actuaron equivocadamente. Gracias por decírmelo, lo cancelo y te lo repongo ya correctamente. Y quedamos que eso no nos conviene porque nos van a reponer el acto. Ordena emitir nueva resolución, pues sin reponer el procedimiento se emitió una nueva resolución. Modifica ahorita una nueva resolución, quiere decir que a lo mejor emite algo diferente en función de lo que encontró, o bien deja sin efectos, que es lo que esperamos, que deje sin efectos el hecho de los actos de la autoridad y se nos conceda la razón del recurso, o bien que confirme y le dé la razón a la autoridad, y entonces en ese momento me voy a proceder y al juicio contencioso administrativo, el juicio de nulidad. ¿Qué características tiene el recurso? Sí es una instancia, sí. Es opcional porque no procede el principio de definibilidad. Tenemos la ventaja de que no se garantiza el interés fiscal hasta por los primeros 5 meses. Solo se resuelve lo impugnado por el inconforme. O sea, no sienta precedente el recurso. No es una tesis que se va a convertir en jurisprudencia. Simplemente lo que va a pasar es que se resuelve solo lo que se pidió
¿Qué vamos a involucrar en los puntos petitorios? Si tengo un embargo encima, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución al mismo tiempo. Al quinto mes, si no me ha contestado el recurso, en primera instancia ya voy a tener que garantizar el interés fiscal. ¿Y qué puedo hacer? Meter un juicio contencioso, pero no sobre el acto que impugné en el recurso administrativo, sino pido un juicio de nulidad de que se me conteste el recurso. ¿Sí me explico eso o no me lo explico? ¿Sí sí o sí no? ¿Sí quedó claro? Ok, yo me voy siguiendo. Va. Si me están embargando algo, yo pido que se suspenda el procedimiento administrativo con el recurso. No tengo obligación de garantizar, pero si no pido la suspensión, la autoridad sigue. ¿Ok? Pero ya estamos hablando de los primeros 3 meses. Llega el quinto mes y me dice, ahora ofréceme, sobre tu recurso, ofréceme una garantía. Tienes ya que garantizar para que no te embarguen tus cosas. Pero como ya están pasando 5 meses y debió haberse en 3 meses, aquí procede 2 cosas. Lo mismo que la clase pasada, pero si no, ahorita lo menciono. Puede darse a los 5 meses, al quinto mes, tengo que garantizar. Si no hago mayor cosa, se está interpretando negativa ficta. ¿Qué quedamos que es la negativa ficta? Que ante el silencio de la autoridad se considera negada mi petición. En materia administrativa, la que emana la ley de procedimiento administrativo, ahí se considera afirmativa. Lo que el silencio de la autoridad va a dar por hecho que se le concede lo pedido al particular. ¿Okay? Entonces, antes de que por negativa ficta me rompa la autoridad el queso y continúe, voy a suspender todo en un juicio de nulidad, en donde ya tengo que garantizar, porque de por sí en el juicio de nulidad se tiene que garantizar. Entonces voy a garantizar y lo que voy a pedir es que me conteste el recurso. Y ahí se va a dar dos supuestos: que se hizo pato a la autoridad y sí va a ser favorable a ti. Entonces ya ganaste. Que no es favorable, pues procedía por la negativa ficta. Entonces ya vas a meter un juicio de nulidad por el caso del recurso. Si es un requerimiento, pues ahora sí ya te vas sobre el requerimiento. Ahora sí estoy más o menos explicándolo mejor, ¿o no? El plazo que tenemos para que nos resuelvan son 3 meses. Ajá. Si después de esos 3 meses no me resuelve, estoy pensando en negativa en una ficta. negativa ficta. ¿Y qué puede pasar? Que la autoridad, pues como ya pasaron 3 meses, tú no has hecho nada, no te contesté y hay la negativa ficta, continúe. Te como. Entonces para eso yo mejor no me hago cardíaca, sí dejo pasar el cuarto, porque la autoridad todavía no va a hacer nada, pero por el quinto
que ya voy a garantizar. Entonces, si ya tengo que garantizar, como en un juicio normal tenía que garantizar, pues ya hago un juicio. Pero no estoy peleando que no lo que fundamenté en el recurso. Estoy diciendo que me conteste. Lo que estoy pidiendo es que me conteste el recurso. Y entonces la autoridad ya mediante un juicio ya tiene que contestar. Ya nada que se hace pato la negativa. Me tiene que contestar. Y ahora me contesta en forma negativa. Entonces ya voy a hacer un juicio contra el recurso que originalmente es el que estoy peleando en el recurso. Si me dice sí, ya gané, pues que a todo da. Pero si no, voy a hacer el juicio. Obviamente, cuando ya hablamos de juicio, pues quiere decir, lástima Margarito, hasta aquí llegamos como contadores y ya es el abogado el que tiene que proceder. ¿Vamos bien? ¿Voy contra bien o voy contra mal? ¿Qué sigue, mijo? Como ya está derogado, ya lo demás no tiene nada, pero se los dejo como antecedente nada más. Y ahí pongo fundamento, artículo derogado. Ya no procede la impugnación de notificación. Pero en su materia lo tienen como para que se acuerden que existió, porque a lo mejor en un chico rato, bajo otras circunstancias, puede regresar. La que sigue, por favor. Seguimos. Ya. Teníamos justicia de ventanilla. Esa justicia de ventanilla es lo que normalmente cuando cumplimos y vamos a haciendo, oye, me llegó este requerimiento, sí tengo todo presentado, ya. Mira, tú lo enviaste masivo, los enviaste por manada. Aquí está, mira que sí cumplí en tiempo y todo, nada más para que quede precedente, recíbemelo y séllame de recibir. Esa es la justicia, de lo que se puede aclarar en forma administrativa para evitar los papeleos de todo el mundo. Mira, aquí cumplí, aquí está muy claro todo, ya, aplícamelo. Ahora existen también, ya sea por la ley de ingresos en estímulo, como está la condonación de multas, como en el IMSS hay acuerdo técnico de condonación de multas, que entonces vas a pedir que se te condone la multa. O se cancele la multa porque ya prescribió, o que se te reduzca la multa. Tanto en el IMSS como en el SAT están vigentes. A veces por estímulo o por acuerdo en la ley de ingresos, otro tanto porque está expuesto ya en la ley, como el caso del Seguro Social, por acuerdo del Consejo Técnico. ¿Vamos bien hasta ahí? Vean cómo estamos avanzando rápido. Pero si no preguntan los de están viendo por fuera y los de aquí, pues vamos a avanzar muy rápido. Y yo espero preguntas. Sigue la que sigue, por favor. Igual. Regrésese. Ahí. La justicia de ventanillas, puedes entender lo que sea, pero debes hacerlo dentro de los 6 días. Requerimientos, multas, omisión de declaraciones, todo. Cualquier cosita que puedas acreditar o nomás llevando el papel. Tu autoridad no lo te diste cuenta que sí te lo presenté. Aquí está, así que ya. ¿Vale? Sí, la que sigue, mira. ¿Se sigue? A ver, hasta ahí. Normalmente ha habido cuestiones de que pagamos para evitarnos bronca. Recordemos que en materia fiscal
se considera, el pago no se considera acto consentido. ¿Qué es acto consentido? Que lo hicimos por nuestra voluntad, ¿no? No, estoy pagándote porque reconozco mi culpa. Y no es así. El que yo te pague es nada más para evitar que después me cobres saturación de cargos, pues me voy a pleito. Nada más para que en lugar de garantizarte ya te doy el pago. Pero cuando te gane, me lo vas a devolver. Eso es lo que se busca en el acto consentido. No se solicita la reconocer de acto consentido porque no estoy consintiendo el acto en el caso del pago. Obviamente me puedo ir en ventanilla al jefe de oficina, a alguien más para hacerlo de una manera más rápida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué sigue? La que sigue. La solución de condonación de multas por acuerdos, por estímulos, porque hay alguna aclaración o no procedía, entonces te pido la condonación de la multa. ¿Sale? En ese escrito libre no hay mucho, nada más que en tu escrito libre tienes que poner que hechos y violaciones, manifestación de no haber interpuesto medios de defensa. Oye, por decreto de condonación vengo a solicitar de aclaración de multas. Me desisto de cualquier medio de defensa que yo haya puesto. La que sigue, sigue. La cancelación de multa, bueno, pues automáticamente si no procedía, lo acredito dentro de los términos que me da el propio documento que me emite la multa, pues voy derechito a la ventanilla. ¿Para qué tengo que pelearme por un recurso administrativo por cancelar una multa improcedente? Pues no, recíbemelo en ventanilla, no me la hagas cardíaco. La que sigue, por favor. Plazos de resolución igual. Sigue. Reducción de multa, bueno, pues hay también convenios de que si pagas antes de la multa, ya vimos en la ley de ingresos de la reforma que va una condonación del 50, reducción del 50% si pagas antes de la data final y una reducción del 40% si pagas antes del oficio de observación. La que sigue, por favor. Sigue. Reducción, seguimos. Seguimos. Ahí está. Entonces, ¿qué es un procedimiento administrativo? Es todo el proceso logística, si ustedes quieren llamar, en la cual se van a realizar en forma secuencial actos jurídicos con ciertas formalidades que emanan de la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué legislaciones van a aplicarse? Pues el procedimiento administrativo abarca un procedimiento administrativo en la propia ley de procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo en el propio Código Fiscal de la Federación. Partiendo de ellos hay un procedimiento ahora para aplicar las leyes en materia de controversia. Entonces tenemos un procedimiento administrativo en la Ley Federal de Derechos Contribuyentes, en las leyes específicas de la materia, en el propio Código Fiscal de la Federación y en el Código Federal de Procedimientos Penales. Hablo de procedimientos, por eso no hablo del Código Penal. Sin embargo, en la que sigue, ¿por qué no se mete en materia penal? ¿Por qué todo es con hablar del procedimiento administrativo? Porque el procedimiento administrativo está enfocado a ver si actuó bien la autoridad y a ver en qué infringió el particular, y el particular ver que su procedimiento de la autoridad fue malo y que no incumplió. Pero eso sí nos hace la aclaración que ese procedimiento y tribunales judiciales
que están creadas por el Estado para defender controversias con el particular, y cuando sea controversias entre el Estado se vincula o se ventila en otros aspectos. Cuando entra el Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo entra en problemas, cuando de alguna manera se violen las garantías individuales, porque ahí contamos el amparo. Luego, la Federación invade soberanía de los estados. Ahí ese amparo se le llama no es resolución en materia de difusión del control difuso de la constitucionalidad, y ahorita se me fue el nombre, en que es un amparo pero para pleitos entre los propios estados, no tiene efectos en particular. Ejemplo, le asignan 100,000 pesos de la parte federal del IVA al estado de Nuevo León, y resulta que le llegan 60 porque 40 se lo dieron a Tamaulipas, y Tamaulipas dice: no, lo caído. Entonces va a demandar la federación, está invadiendo Tamaulipas parte de los derechos y soberanía del estado de Nuevo León. Entonces, mediante ese recurso jurisdiccional en materia federal, que viene siendo el amparo para los estados, va a reclamar esa injusticia, pero es pleito de estado contra estado. O cuando por alguna razón invadan su competencia, porque digan muchas veces: ¿qué pasa aquí en la zona metropolitana, Estado y Ciudad de México? Ya no sabes dónde empieza el Estado y dónde empieza la Ciudad de México. ¿Qué tal si uno del Estado viene a hacerte una ley y te cobra impuestos locales y estás en la Ciudad de México? Pues obviamente está invadiendo su competencia acá. Que de entrada le dirías que es improcedente, porque la dirección viene mal en la entidad federativa, echarías abajo el acceso a los auditores, pero digo, es un supuesto para ver en qué sentidos las autoridades. Eso, como quien dice, es para los abogados en derecho constitucional y administrativo. Derecho constitucional, amparo y administrativo. Los que hicimos la maestría en derecho administrativo y fiscal teníamos que entender este relajito. La que sigue. Cuando gana la autoridad, se agoten los medios de defensa, nos vamos a encontrar directamente con un detalle: la acción de la autoridad de ejecutar su derecho. Entonces el procedimiento administrativo de ejecución es cumplir ¿con qué? Con la obtención de lo que tenía derecho la autoridad de recibir, en dinero, en embargo de bienes, en decomiso, en lo que ustedes gusten. ¿Por qué se tuvo que llegar a la ejecución? Porque hubo controversias, el particular perdió, nunca reconoce la parte de culpa que tiene, no lo acepta, no lo cumple voluntariamente, entonces por consiguiente la autoridad va a ir a ejecutar para recuperar esos recursos. La que sigue, mija. Acto administrativo y la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública susceptible de crear eficacia particular o general, obligaciones y facultades administrativas. O sea, por eso es procedimiento administrativo de ejecución. Es un procedimiento que me va a indicar el ejercicio de la voluntad de la autoridad mediante un proceso para ejecutar un derecho que tiene. Ese es el procedimiento administrativo de ejecución. Bien. La que sigue, por favor. ¿Qué elementos? ¿De qué elementos estamos hablando? Quiere decir que en todo acto o procedimiento administrativo que haga la autoridad, debemos de conocer qué autoridad lo está haciendo.
¿por qué razón, por qué se expresó la voluntad de realizar un acto, un procedimiento administrativo? ¿Cuál es el hecho determinante? O sea, ¿qué es lo que va a reclamar un pago, un dinero? ¿Con base en qué? Con base en que ganó en el acto administrativo como consecuencia de que en los medios de defensa no pudo el contribuyente, por lo cual tengo que, el motivo por el cual vengo a ejecutar es porque ya tengo el derecho a hacerlo, y entonces el acto que persigo es la ejecución real para adquirir lo que a mi derecho yo tenga, cumpliendo evidentemente estos aspectos y ciertos requisitos. La que sigue. La que sigue. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Qué va a pasar? Recordemos que tenemos un artículo 8º constitucional y un 16 constitucional que nos habla de del derecho de petición, del derecho de ser escuchado y también de los elementos que deben estar fundamentados por la autoridad en cualquier acto que realice con el particular. Por lo tanto, la acción de cualquier documento o la ejecución de un procedimiento administrativo debe de estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir fundado y qué quiere decir motivado? O sea, que esté fundado en artículos que le permiten hacer algo. ¿Y motivado quiere decir que va con muchas ganas o qué significa? No, necesita un acto. La causa, ¿no? Las causas, los motivos, o sea, las razones por las cuales se dieron ciertos actos que vieron necesario fundamentar una acción. ¿Para qué? Para expresar la resolución y propósito que se tenía. Obviamente, cuando alguien llegue, tiene que ser por el funcionario competente. Cuidadito por donde venga uno que en sustituto, porque está de viaje o por suplencia, ponga a alguien, una otra autoridad, porque si el que suple no está en la ley orgánica de la administración pública facultado para poder representar en determinados actos al que es representante, puedo yo impugnar ese acto. Obviamente, si dentro de todo hay una responsabilidad solidaria, ya sea porque también debe o porque accionó alguna acción de oponerse a la ejecución, entonces va a llevar una responsabilidad solidaria en la ejecución del acto. La que sigue, por favor. Ese es el procedimiento, el anterior era el procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento, el orden, el mecanismo, la legalidad, en la forma en que la autoridad debe de actuar para cumplir con sus finalidades, que es cobrar, embargar o sancionar. Ahora nos vamos el procedimiento contencioso administrativo. ¿Cuál es la diferencia del procedimiento administrativo a un procedimiento contencioso administrativo? Me va a decir, pues no hay porque los son administrativos. No. Uno es el procedimiento administrativo que hace la autoridad. Y este es el procedimiento contencioso. ¿Qué quiere decir contencioso? Que se van a enfrascar en un litigio, van a contender entre sí, se van a pelear, contencioso, entre un particular y una autoridad. Pero ese procedimiento contencioso, que ya es a través de los medios de defensa y ante la ley de procedimiento contencioso, tiene que llevar a cabo también con un procedimiento de legalidad. Ese ya no lo vamos a ver en el procedimiento administrativo. Ese ya lo vamos a ver en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Uno es cómo ejecuta la autoridad y el otro es en cuáles son las reglas en que nos vamos a golpear en el tribunal, en el que vamos a combatirnos mutuamente en el tribunal. Es la forma, las reglas del pleito,
que no debes meter golpes bajos, que no debes de pegar por la espalda, que no debes de... Todas las reglas de la pelea están plasmadas al procedimiento contencioso administrativo. ¿Contra qué me voy a ir en el procedimiento contencioso administrativo? Contra resoluciones administrativas definitivas y actos que en la propia ley se señala que en un momento dado yo puedo defenderme por violaciones de legalidad. Entonces, un acto administrativo son decretos, acuerdos de carácter diversos de reglamentos autoaplicativos o cuando lo interesado lo contravierte en unión del primer acto de aplicación. ¿Qué es el primer acto de aplicación? ¿Cuál será el primer acto de aplicación? ¿Qué pasa si una ley me dice que cuando yo obtenga arriba de 100 millones de pesos tengo que pagar 500,000 pesos más? Entonces, ya entró en vigor la ley, no me opuse a la ley porque con qué elementos me pongo si a mí ni siquiera voy a llegar a 100 millones. Pero da la casualidad que voy a llegar, llego a los 100 millones, en ese momento ya me aplica la ley que me dice que tengo que dar 500,000 por 100 millones. Ese es el primer acto de aplicación. Y contra ese acto voy a iniciar, empiezan a correrme los términos que ya vimos para que yo interponga mi medio de defensa, o sea, mi juicio de nulidad. ¿Vamos bien? ¿Segurísimo? Que No, sí. a mí no me queda claro la diferencia entre el procedimiento administrativo y el contencioso administrativo. Vamos a ver lo que vamos. Yo le voy a ir a cobrar a su empresa porque ya agotó todo. O aunque no lo haya agotado, porque apenas estoy llegando por primera vez. Señorita Claudia, me debe usted su declaración de noviembre del 2019 en materia de IVA. Por lo tanto, aquí estoy entregando a usted directamente, que es el contribuyente, el requerimiento. Tiene un plazo para contestarlo y hacerlo y decirme que sí lo tenía hecho, no tengo para hacerlo. Ahí están las oficinas, allá la espero. Ella me tendrá mediante un escrito contestar. Ese es el procedimiento administrativo. El contencioso, ahí ya no estamos hablando de protección, estamos hablando ya de un procedimiento de pleito. Entonces quiere decir que ¿qué pasó? Usted llegó en el procedimiento administrativo, presentó su declaración, dice, sí la presenté en término, el requerimiento está solventado. Y la autoridad dice, niguas, no está solventado, porque no está muy claro el RFC, es una O por un 0, una 0 por un no, para mí no está por presentado. ¿Cómo? ¿De que no? Si es 0. Pues no, porque no aparece en mi pantalla, porque lo que aparece en mi pantalla es la verdad absoluta. Entonces dice otra, entonces yo agoté el procedimiento, contesté y no me lo estaba reconociendo. Bueno, nos vemos en el contencioso. Entonces ahí voy a llegar a hacer un procedimiento en el que voy a demandar un juicio de nulidad que tiene los procesos que vimos. Voy a presentar mi declaración, voy a ofrecerme ver de qué estoy peleándome, por qué lo estoy peleando, estoy manifestando los hechos, estoy diciendo me está violando el condenado mi ley porque el otro está de aferrado, necio, injusto y arbitrario, diciendo que este es una O cuando yo digo que es un 0, porque yo tecleé un 0. Entonces, y aquí te pongo las pruebas de que la pantalla está así, cómo viene un 0 y cuál es la diferencia entre una O. Estoy cumpliendo un procedimiento contencioso. O sea, es que la forma en que me voy a defender, y el otro es la forma en que me llegaron, la forma en que contesté. No estuvimos de acuerdo, ahora es la forma en que nos vamos a pelear. Pues se llama contencioso, vamos a contender. Vamos a darnos. Esa es la gracia de este asunto. Nos dice, ¿a qué sigue? ¿Dónde se presentan? En las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en función del domicilio
o de la autoridad que dictó el acto, que normalmente coinciden. Pero sí ha pasado que yo en mi domicilio es de la Administración Regional del Norte, pero el que me llegó fue Grandes Contribuyentes o el de la Regional del Sur. Para estos efectos no me afecta porque toda la Ciudad de México es el primer circuito, si no me equivoco. La sala del Tribunal Fiscal corresponde al de aquí, que está en la Ciudad de México, no en las localidades foráneas, y nos van a aplicar una sala de las que se atiende la zona del Distrito Federal. Nada más que ¿qué es lo que pasa cuando se asigna una sala? Y eso no nada más en los tribunales fiscales, en todos los juzgados. Tú presentas tu solicitud de demanda como la que tiene ahí. Ahí dice, en esa solicitud de demanda que les estoy poniendo, díganme ustedes, dice a qué juzgado va o a qué sala va. Regional Metropolitana en turno. Pero ¿cuál sala? Del Tribunal Federal. Dice magistrados de la Sala Regional Metropolitana, porque la Sala Regional Metropolitana es, digamos, DF y toda la zona conurbada, ¿verdad? Que le abarca a cualquier domicilio que esté en esa zona y de cualquier autoridad que esté en esa zona. A los magistrados de la Sala Regional. ¿Qué pasa? Por cuestiones de no haya parcialismo o ventaja, porque no falta que nuestro amigo de Puebla pues conozca al ministro, al juez o magistrado, en este caso magistrado de la sala, y le digo, oye, ahí te voy a meter contigo un asunto, ¿no? Échame la mano, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, la ley no dice así. Tú lo metes por oficialía de partes, diciendo a los magistrados de la carta. Entonces, ¿qué va a pasar? Por forma aleatoria va a ir a va a asignarle la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 40 que haya, las salas que haya, y se las va a asignar, donde va a haber ahí un magistrado que va a llevar el asunto. Entonces, el escrito inicial de demanda se mete sin dirigir a ninguna sala, a ningún magistrado, porque no sabemos en cuál nos van a asignar. Una vez que ya no los acepta y nos mete el oficio que fue aceptado, ni que sí fue aceptada nuestra solicitud de demanda, ahí ya va a decir asignado a la sala tal del magistrado licenciado tal. Entonces ya todos los demás escritos subsecuentes en todo el procedimiento que tenemos aquí ya va a ir dirigido al magistrado de la sala 23 de la región metropolitana. Entonces ya sabemos con quién. Entonces, cuando nos dice en función del domicilio, la inicial, no sabemos quién de todos los magistrados nos va a atender. Si ya te le toca por suerte con uno que es tu cuate, pues a lo mejor ya llevas ahí un detallito, ¿no? O sea, por lo menos no vas a percibir la mala fe en ese sentido. Digo, no quiere decir que haya corrupción, ni mucho menos, yo no pienso en eso. Y de hecho, déjenme decirles, efectivamente, y esto sí lo puedo decir, en los tribunales fiscales no se da, no hay nada, nace, no te lo van a aceptar. Realmente se ha visto ese aspecto muy importante de los tribunales, y por eso me atrevo a decirlo, porque no es que esté dando la coba porque esté grabado, no, porque así es. Ni sueñen consultar, ahí no pasa eso. ¿Okay? Dice, plazo, 45 días. Volvemos a quitar los 45, son 30 días. 30 días. A la fecha en que surtan efectos. Ya vimos cuándo surten las notificaciones, si vienen de la de procedimiento administrativo o si vienen del Código Fiscal de la Federación. O si es cuando inició la vigencia de la ley o cuando sea el primer acto de aplicación. O cuando a partir de que se resuelva la queja.
¿Vamos bien? ¿O no tan bien? Yo voy a tratar de terminar la teoría para que vayamos a la práctica y vayamos estudiando. Les traje un juicio de nulidad porque es más completo, pero sobre ese les voy a empezar a dar tips. Voy a tratar de hacerlo, expresarlo de alguna manera, leyéndolo, porque la gente que está afuera no tiene este material de práctica aquí que trajimos. Entonces tengo que leerla en una parte para que sepan de qué estamos hablando los que nos están viendo en línea. Algún detalle tenía que ver el hecho de que no sean presenciales, que no podemos tener ese material, porque se supone que si tuviéramos más plazo íbamos a hacer uno. Y más bien no lo iba a hacer yo, lo iban a hacer ustedes. Cuando hablamos del taller, ustedes hacen recursos. Yo les entrego una multa y yo les entrego un requerimiento y ustedes empiezan a hacer el recurso. Dijeron que bueno, vamos a ver que no está lleno. Aquí vendríamos los ejecutados. Muy bien. Bien, señorita, me pone la que sigue. Lo que se ve es aquí dice el acto informado, los hechos de violación. Obviamente se anexan las pruebas, pero se mencionan las pruebas y lo que se pide. Igualito de la estructura que les estoy dando. Ahí no hay nada. La que sigue, por favor. Plazo de resolución. Ya olvidémonos de los plazos de resolución. Hay criterios de la Corte en todas las materias de que por la carga de trabajo para los órganos jurisdiccionales y tribunales administrativos ya se pueden ellos tardar mucho más de los plazos que tenían para contestar. Los plazos para nosotros sí cuestan, para ellos prácticamente. ¿Qué dije? Órganos jurisdiccionales y tribunales administrativos. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Los juzgados y jueces, ministros, juzgados que provengan del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son los tribunales administrativos? Por eso se llaman administrativos, porque emanan del Poder Ejecutivo. Es ahí donde ha habido falta de credibilidad. Nosotros traemos ese modelo francés de un famoso personaje que de seguro leyeron, Montesquieu, la división de poderes. Pero esa división de poderes trajo sus defectos. El que se cree un tribunal administrativo que emane del mismo poder ejecutivo, donde están todas las organizaciones, todas las secretarías administrativas, o sea, donde se ejerce el acto de autoridad y del mismo poder emana el tribunal, lo primero que se piensa es pues, si el presidente domina el poder ejecutivo y del poder ejecutivo están los tribunales administrativos y están las autoridades que hacen actos a los cuales se va a conformar el particular, ¿dónde está la independencia mental? Tan es así que hubo las malas lenguas cuando salió el amparo contra el YETU. Se asignaron 2 salas en Cholula donde estuvieron recibiendo los amparos. Eso pues puedes argumentarlo que fue una estrategia administrativa especializada para que ahí captara a todo determinado tipo de amparos. Pero las malas lenguas dicen, ¿no?, de que pasa el ejecutivo casi chocando con el hombro de los magistrados, el presidente de los tribunales, diciendo, recuerda que necesitamos presupuesto para sus aumentos de salario. Entonces, con eso, ¿qué quería decir? Pues lo que se dijo, que había línea para que no pasara ningún amparo. Entonces, sea verdad, sea mentira, la sospecha siempre o el temor de este mecanismo, de esta estructura orgánica
esta teoría de administración pública que llevamos nosotros, hace que ante ojos de muchas personas que empiezan a familiarizarse con la justicia, sientan que es juez y parte el poder ejecutivo en los tribunales administrativos. Si ya sospecha que luego lo existe con el judicial, pues imagínense cuando está en el alcance de sus manos. Entonces un tribunal administrativo está gobernado, dirigido, creado y obviamente con el mismo presupuesto que le otorga Hacienda a todos los organismos y poderes del país. Por tal motivo, pues si Hacienda paga, ¿quién manda? El que paga. Entonces esos temores han hecho titubear a abogados, a estudiosos del derecho constitucional, que esta teoría de división de poderes, que la traemos desde Montesquieu, un derecho francés, pues que a lo mejor no puede ser tan libre pensador, ni puede haber una justicia plena y clara, lisa y llana, en virtud que puede haber conflicto de intereses. Entonces no deja de ser una situación que hace titubear en estos mecanismos. Por lo tanto, al tomar acciones que se nos lleven a llevar a tomar política de defensa ante un tribunal administrativo, pues sí, estamos en juego y procede lo mismo que en los recursos. Te lo pueden desechar o te lo pueden sobreseer. ¿Cuál es la diferencia entre desechar y sobreseer? Aquí está la ventana oficial de partes. Ahí te reciben el escrito, se llama, como dicen, el primer paso de la admisión. Tiene 3 días para contestarte, o X número de días en otros juzgados, para contestarte si acepta tu escrito, o sea que si vino bien. Si no vino bien, no observó lo que estás pidiendo. Está viendo que si cumplió con todos los requisitos para que yo te lo reciba. No si tienes la razón o no tienes la razón. Si me dices, por ejemplo, que estás en contra de un requerimiento y no lo anexas, entonces te voy a dar días para que cumplas. Ya lo perdí. No lo encuentro. Entonces no vas a cumplir en el plazo de los 3 días o los 6 días, el plazo que sea. Entonces te dicen, no hay materia que checar, yo no tengo materia. Entonces no lo ventilé, no lo juzgué, no lo revisé, simplemente venía incompleto, no hay forma de que prosiga, entonces te lo desecho. No se da por admitido. El otro caso, ya que lo admití, viene todo estructurado, toda la documentación, las pruebas. Hay muchos que se les ha olvidado, meten las demandas sin firmar. Pues entonces se desecha. Pero en otro caso, se desecha. En el otro caso, ya viene completo. Te emito un escrito de admisión, lo doy por admitido. Pero durante el proceso que inicie la revisión, digo que ya no hay materia. Ejemplo. Es que me amparo contra contra la posesión, no me otorgaron la legítima posesión de mi casa. Y resulta que ya entraste a tu casa. Ya se fue el otro. Pues entonces lo que venía esa pelea que te amparaste para que te dieran el ingreso a tu casa, pues ya lo lograste en el Inter. Entonces se desecha, se sobresee porque ya no hay materia. O en el Inter veo que es falso lo que me estás poniendo. No me di cuenta en el periodo de admisión. Ya una vez que lo estoy trabajando, me doy cuenta que hay falsedad, hay inconsistencia, falta de documentos o ya no hay materia y entonces decido, te lo sobreseo. Y te aviso, se sobresee el juicio en virtud de esto. Y tú ya sabrás si te quejas, lo aceptas o decir ya me cacharon, ¿no? Entonces, me desechan, me sobresean.
y por lo tanto tenerla por no presentada. O bien me confirman el acto, me nulidad para efectos o nulidad lisa y llana. Si me dan una nulidad para efectos, ¿qué va a pasar? Me lo van a reponer. Si quiero una nulidad lisa y llana, es la expresión de decir, lo ganaste todo. Y ya no va a pasar nada. Y como eso de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya ganaste. ¿Que si se equivocó la autoridad? Se equivocó. ¿Para qué se han de equivocar? Voy a poner un ejemplo a mí que me pasó. Yo había puesto, vamos a pensar en enero, había yo dicho que tenía un IVA acreditable de 100,000 pesos. Me revisan y que tienen, un saldo a favor. Me revisan de enero y me dicen, no, tu saldo a favor es de 80,000 pesos, no es 100. En el mes de febrero me cobran 200,000 pesos de IVA a pagar. Y así meses, pues me fincan el crédito por 200,000 pesos. Entonces ya el crédito, y como quedamos que no fue su nulidad, se gana o se pierde. Oye, mi rey, sí, efectivamente, yo te debo 200,000 pesos por el puro mes de febrero, pero tú mismo me estás validando 80,000 pesos. ¿Por qué no me los llevaste aquí y entonces me cobras 120? O 200, nada más por eso nulifiqué todo el crédito. Entonces, entre esto que me cobraba más otro tipuchal de cosas, pues por uno solo gané todo. Por un solo error, no lo supieron, lo jugaron independiente, no lo acreditaron en sus determinantes de crédito, se hicieron bolas solito y la cosa es que no me lo voy a considerar. Pues de ahí, ponga lo que haya puesto, jurisprudencias de tesis, ya hubo que una mala determinación, o sea, un mal crédito fincado, un crédito en firme equívoco. Entonces, si es ilegal, te nulifico todo. La correcta es, sí, nulidad. Nulifico todo y pues ya no pagué absolutamente nada. Pero ya no tendría tampoco los 80 a favor. Ah, no, pues sí. O eso sí quedaría. Pues sí, porque pero si ellos me dicen que tengo a pagar y yo en febrero no tenía nada a pagar, pero ellos me lo fincan 200, pues yo no lo tomé en cuenta ni esto. A lo mejor cuando yo tenía ceros porque yo había tomado mi 100, ya no cambio nada. Ya todo el ejercicio ya lo gané, ya no pasa nada. Claro, si al final de todo, al meter un saldo a favor, estuviera también volteado hacia a favor, y entonces tengo a favor, claro, ya gané, entonces se confirma mi saldo a favor y lo acredito posterior. Pero aquí yo tenía saldo a cargo, entonces me nulifican el a cargo, pues ahí muere. Pierdo todo. Bueno, pierdo el de eso, pero gano. O sea, en el otro ya ahí muere. Ya no me meto en líos. ¿Para qué les busco? Sí, porque me conviene, no sé. No me conviene, está en mi favor. Entonces ya no hago nada. Entonces así es otra. En el otro, ¿qué hicieron cuando estaban las informativas y esto? Llegaban los auditores y te decían, todavía ni empezaban a revisarte, apenas te estaban pidiendo documentación. Oiga, si no ha presentado la informativa de hoy, preséntela en este momento y no hay fijón. Porque eran ilegales, porque venían en resolución miscelánea, no en la ley. La ley decía nada más que pagar a la DIOT, no que presentar ninguna maldita informativa. Entonces, y había una multa por las no informativas. ¿Qué hubiera pasado si son ilegales y me cuantifican las informativas más todo el tipuchal de impuestos que debía? Pues iba a haber una mala determinación y les iba a nulificar todo. Entonces decía, no, presenta el no hay fijón, hagas hoy, no las tomo en cuenta, para que entonces no hubiera algo ilegal para ellos
Y entonces pudiera pasar todo lo que me pudiesen fincar. ¿Sale? Sí, entonces ahí está. Entonces para nulificar todo. Entonces un solo pesito cuando te falle, ya le falló. Y ya les nulificamos todos los derechos, ¿correcto? Ante el juicio de nulidad, puedo tener un recurso de reclamación. Oye, te equivocaste en la sentencia, hijo. Ve, corrige, mira, te pongo un recurso de reclamación. Tu sentencia está mal fundada, ya me habías hecho valer unas cosas y en el final me las quitas, y tú mismo me las habías validado. ¿Qué pasó? Lo estoy reclamando. No se me concede. Me puedo ir al amparo. Ah, yo fui el que gané, el que no está a gusto de la autoridad. La autoridad se llama recurso de revisión. Para mí es el amparo, para la autoridad es el recurso de revisión. ¿Qué pasa aunque ya sepa que la perdieron y se van al recurso de revisión la autoridad? ¿Por qué creen que lo hace? Ya saben que la perdieron. Ya la vieron. En la sentencia la vieron, ya la perdieron. Y ya saben que no tienen argumentos y la van a perder también en el recurso de revisión, pero sin embargo lo hacen. ¿Por qué creen que lo hagan? Normalmente es tan largo todo este proceso que posiblemente cuando tú hagas el recurso del amparo, ya los que hicieron la autoridad que te fincó el crédito ya hasta se hayan ido, ya hasta los hayan retirado, ya no trabajan en el crédito. Y los que vengan, los que están atendiendo ya esa contestación, no pueden dejar de contestar hasta la última instancia, porque son servidores públicos que su obligación es proteger el patrimonio del Estado. Y si no hicieron hasta lo imposible por salvaguardar el patrimonio del Estado y pierden porque van a tener que pagarle al contribuyente, van a decirle que, oye, pues tú estás para hacer todas las aclaraciones. Es que no tenía caso. Tú, ¿cómo sabes? Tú no eres la autoridad, no eres el juez. Tú tienes que agotar todas las instancias porque si no te finco responsabilidades y entonces sí, daño al patrimonio del Estado por la ley de servidores públicos contra el servidor público. Entonces siempre va a tener que contestarte en la última. Ya cuando le contestes ahí, se allana lisa y llanamente el Estado, porque si se pone al brinco, le van a cobrar, entonces sí le vas a cobrar daños y perjuicios, actualización y recargos a la autoridad y te vas a ir con muchas cuestiones. Ya ahí nada más ganas, te pagan algunos aspectos, otros no, ¿está bien? Te pagan y se acabó. Obviamente, en ambos casos, así como en el recurso, en el juicio de nulidad también tienes que garantizar el interés fiscal, de hecho ahí siempre se garantiza, y obviamente, expresamente, tienes que solicitar que se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución, porque tú tienes una defensa muy, te vas a ganar, pero ya te embargaron, te quitaron todo y hasta lo remataron y vendieron, pues entonces después vas a pelearte peor por el daño y perjuicio. Entonces mejor, suspende el procedimiento administrativo porque tú sabes que al final del día tú vas a ganar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Quiero que queden claro porque al ratito la práctica ustedes las van a ir diciendo, no yo. La que sigue, mija. Otros recursos dentro del procedimiento contencioso administrativo. Contra incumplimiento de sentencia.
¿Qué quiere decir eso? Ya le gané al fisco y me tiene que devolver mi lana. Y no me ha pagado. Yo le demandé incumplimiento de contrato a la Comisión Nacional del Agua. Me debe lo que ya trabajé, más me debe intereses y escalatorias. No me las ha pagado, entonces yo voy a obtener, señor juez, no ha cumplido con lo que usted le dijo. Le pido que se ejecute la sentencia y entonces el juez va a amenazar al servidor público. Te dije que hicieras esto, no lo haces. Te puedo inhabilitar y cobrar de la chamba, así que tienes que cumplir con la sentencia. Ok. Hay un recurso de queja contra el incumplimiento de la sentencia, se llama recurso de queja. Por sentencia oscura, hay que pedir una aclaración de sentencia. Oye juez, ya me sentenciaste, ya sea que gané o que perdí, pero no tengo claro en qué me sentenciaste. Porque luego dicen, le sentencio a la autoridad al pago de los intereses y la deuda y la suerte principal. Y en el proceso y lo que convenga o lo que se deba. Y dice, ¿qué es lo que se debe? Oye juez, en el camino del proceso me dijiste la suerte principal, los intereses y las escalatorias. Y ya en la sentencia, pues me quedó oscuro porque no me dejaste claro que las escalatorias cuando ya me habías dicho que sí. Entonces, por favor, hazme una aclaración de la sentencia para que quede claro a la autoridad que me va a pagar que me debe los tres conceptos. No me quiera pagar la demanda de los intereses y solo porque no vio las escalatorias no me lo quiera cumplir. ¿Estamos bien? Claro, eso ya lo hace el abogado. Pero ¿cuál es la importancia de que el contador conozca todo esto? Pues con todas las reformas fiscales, como vimos también los elementos del delito y todo lo que hay conlleva en la defraudación fiscal, pues vemos que puede haber mucha defensa. Ni tan fácil me pueden tipificar el delito y por lo tanto tengo muchos medios de defensa, muchos plazos que yo puedo recurrir para hacer aclaratorios. Quedamos en que acuerdos conclusivos, recursos administrativos.